Eh, y me gustaría destacar algunas cualidades o virtudes del libro. En primer lugar, me parece que tiene y conserva el libro un tono bastante oral, propio de la entrevista, de conversación, que eso me parece que lo hace muy ameno, muy accesible a la lectura, ¿no? Como que uno va recorriendo la lectura de manera muy amigable, vas pasando las hojas, ¿viste? Y está bueno en ese sentido. Pero la virtud que tenés, me parece, Juan, en la conversación, en la entrevista, es que no por eso tratar los temas con liviandad, digamos, sino que se tratan tesis, hipótesis, pensamientos tuyos que venís desarrollando hace largo tiempo y que nosotros lo podemos ver en todas las semanas o todos los meses en los artículos que compartimos en la página. Y como decía, desarrollás tesis bastante complejas, bastante profundas, argumentos complejos, de una manera asequible, digamos, accesible, muy amena para el lector. Y en este sentido también el libro tiene otra virtud, que es que, bueno, no diría que hablas de todo, pero sí hablas de casi todo, ¿no? De política internacional. Arrancas con la posición de China y Oriente, pasás por India, te vas hasta Malvinas, después hablas de narcotráfico, hablas del conflicto Hamas-Israel, o sea, vas yendo y viniendo, digamos, sobre un montón de temas, la guerra de Ucrania, obviamente, ¿no? que ocupa un capítulo largo e importante. Y la otra cualidad que me parece que tiene el libro es que, y que vos en el epílogo lo marcás, lo apuntás, es que decís que son apenas unos consejos no solicitados, ¿verdad? Como que nadie te los pidió, nadie te los solicitó, pero son unos consejos, me parece, que esto, ¿no? Que esto, o sea, te tomás la licencia en el marco de estos consejos no solicitados de hablar con total libertad y sin ningún tipo de atadura ni de nada, y haces unas consideraciones bastante libres y críticas sobre la política internacional. Y lo haces, y esto también lo decís en el epílogo, de manera no neutral, sino desde lo que implica ser primero un internacionalista, un estudioso de las relaciones internacionales que se ha dedicado casi toda la vida, podría decir, y también marcás que lo haces desde el sur global, ¿no? Con toda la carga política y social que tiene eso, ¿no? Desde la mirada, digamos, de un internacionalista del sur global, con toda la carga que eso tiene. Y bueno, ya entrando a discutir y a debatir algunos puntos del libro, bueno, preparamos, como decía Hugo, unas preguntas con Vito. Yo te quería preguntar sobre un tema que vos venís trabajando y reflexionando hace un par de años, más o menos, vos después corregime, pero más o menos 2017, 2018, que es esto de la internacional reaccionaria, ¿verdad? Este concepto de la internacional reaccionaria que venís desarrollando hace unos años. En el libro, bueno, mencionás y explicás, ¿no? Yo no voy a explicar porque si no me extendería mucho, pero mencionás como causas históricas, porque eso creo que también es otra virtud de lo que hablamos con Vito al inicio, ¿no? Hablas del presente, pero siempre mirando la historia, siempre trayendo la historia a colación, y eso te da una perspectiva para entender, ¿no?, los problemas del presente. Vuelvo a la internacional reaccionaria, mencionás como causas históricas el declive del Estado social, el declive del Estado de bienestar, y que yo ahí agregaría también, ¿no?, en paralelo con el ascenso del neoliberalismo en la década del 70, lo que se podría llamar la insatisfacción democrática, que es esto de que la democracia, vos explicás muy bien, no ha podido brindar las respuestas que la ciudadanía viene demandando hace unos 30, 40 años, ¿no? Esa dificultad que tiene la democracia actualmente, sobre todo,
sobre brindar esas respuestas que la ciudadanía demandaba y demanda, el aumento de las desigualdades a lo largo de todo el mundo, especialmente persistentes y profundas en nuestro continente, en nuestro país también, y también agregaría las crisis, ¿no? Las crisis recurrentes que ha venido sufriendo el sistema capitalista, ¿no? La crisis del 2008, la pandemia, la guerra ruso-ucraniana y demás. Esto, y quiero ser sintético y ahora te hago la pregunta, ha venido alimentando y generando, y creo que la Internacional Reaccionaria ha leído muy bien, una serie de, me gustaría calificarlo, de pasiones políticas tristes, negativas. El odio, el rencor, la frustración, el fastidio, el enojo, la ira y en muchos casos la utilización de la violencia. Concretamente, te pregunto, ¿cuáles son, a tu modo de ver, las consecuencias y posibles peligros para la vida democrática y para las instituciones nacionales e internacionales de la Internacional Reaccionaria? Y, atado a esto, ¿cómo ves que se sitúa y articula la política exterior de nuestro presidente actual, de Milei, en el marco de la Internacional Reaccionaria? Bueno, a ver, primero agradecerte enormemente esta introducción, Bruno, y estos comentarios, y a ustedes estar hoy aquí. Para mí es un honor y es un gusto. Cuando Hugo me llama, yo me siento siempre conmovido y movido a participar de los eventos y los encuentros que él convoca, porque sé la calidad personal, pero también de todos ustedes a través de él. Y me parece que hay un ejercicio de reflexión y de crítica permanente que hoy es más urgente que nunca en la República Argentina, al menos, si no diría en muchas partes más. Y creo que has hecho una presentación, una lectura muy fina. Me gustaría llegar al tema de la Internacional Reaccionaria vía un poco qué es este libro y por qué es este libro, que quizá ayude a comprender algunas de los puntos, algunas de las reflexiones, algunos de los conceptos. Yo tuve en un momento dado de mi vida 28 años, y eso fue hace 42 años. Y el azar de la vida me llevó a Colombia. Y en agosto de 1982 di mi primer curso, que era un curso en la Universidad de los Andes, en Bogotá, Colombia, que se llamaba Coyuntura Internacional, y era para los alumnos del último año, en ese caso de 5 años que había en ese momento en el programa de Ciencia Política. Esto significaba que el promedio de los estudiantes que estaban en el curso tenía entre 22 y 23 años, y yo 28. Entonces uno daba la bibliografía y llegaba al curso y daba la clase, empezaba la participación y la pregunta y la insistencia y el comentario y la crítica y la observación, etc. Y entonces había una cercanía temporal con los estudiantes muy grande, y esto me permitía hablar traducir en un léxico muy académico conceptos, nociones, ideas, teorías, etc., vinculadas por supuesto a la realidad internacional, pero había como un lenguaje común y una comprensión común. No había una gran brecha generacional. Hoy, ahora en septiembre, cumplo 70 años,
ahora doy el curso de último año en la Universidad de Itela, que se llama Problemas Internacionales Contemporáneos, que es más o menos coyuntura internacional de aquella época. Pero bueno, la brecha con los estudiantes es enorme. Yo sigo creciendo y ellos siguen teniendo 22, 23 años, siempre es igual. Y en ese sentido, lo que sentí como principal impulso era de qué manera yo me podía despojar de cierta autorreferencia que tenemos los académicos de pensar y hablar y articular y presentar con un enorme nivel de complejidad, pensando que estamos siendo grandes científicos. Y yo ya estaba también cansado de mis propios libros, que en general tienen 140, 150 notas de pie de página, cada pie de página tiene 32 autores, entonces es un plomo, digamos. Y dije, esta combinación de factores me llevó a pensar en un libro que no fuera eso, que fuera amable con la gente, con los estudiantes, con los lectores, con las personas que no supieran absolutamente nada de las relaciones internacionales, y que con un lenguaje accesible, pero siempre con rigor, tratar de hacer comprensible una serie de fenómenos, fuerzas, factores que inciden en la realidad internacional. Esto para mí fue un desafío, por lo tanto, y tuve la suerte de que me entrevistara una persona, Inde Pomeraniec, que es de las pocas periodistas, mujeres en primer lugar, que trabajan temas internacionales, pero que además sabe de cuestiones internacionales, ¿no? Su producción sobre Rusia es una producción muy importante. Su conocimiento de Medio Oriente, yo aprendía de lo que ella hablaba. El que estaba en lugar de estudiante era yo en estos encuentros. Y entonces eso facilitó mucho todo lo que yo ya he dejado